Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 17, un capítulo que vamos a hablar de cosas sumamente importantes y ya nos estamos acercando al final de la historia aquí en la tierra de Cristo Jesús. Vamos a ver cómo Jesús es el objeto de mi fe, por eso pongo a esa persona caminando hacia la cruz. Donde quiera que estemos, Jesús tiene que ser el objeto de mi fe. Vamos a hablar de la parábola del siervo inútil. Vamos a hablar de los 10 leprosos y cómo interactúan con el Señor Jesús. Y por último terminamos el capítulo hablando del reino de los cielos. ¿Cuándo regresa Jesucristo? ¿Cuáles son las señales? Y todas esas cosas que tanto esperamos y tanto nos gusta hablar. Pero antes de comenzar este interesante capítulo, vamos a orar para que sea Dios quien nos enseñe en este día. Oremos. Bendito Dios, te pedimos, Señor, en este día, que tú nos ilumines por medio de esta enseñanza. Que tú nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestra vida para que nosotros cada día que pase, Señor, podamos ser más y más como el Señor Jesús. Danos entendimiento sobrenatural para poder entender esto, especialmente al final, cuando estemos hablando de la venida del Señor Jesucristo, y que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es Jesús, el objeto de nuestra fe. Son los primeros 6 versículos. Dice: Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Tenemos que recordar, en el capítulo anterior, la semana pasada, pudimos ver en el capítulo 16 que había un grupo de personas que estaba siguiendo a Jesús y Jesús estaba interactuando con ellos. Entre ellos había obviamente fariseos y lo que los acompañaban, que a veces eran escribas, saduceos, etcétera, personas religiosas, pecadores como recaudadores de impuestos, obviamente sus discípulos y otros oyentes, ¿no? Había una variedad de personas que seguían al Señor Jesús y todavía esa audiencia sigue en el capítulo 17. Eso es importante para poder entender un poco mejor lo que Jesucristo quiere decir con estas palabras que vamos a estar escuchando en el día de hoy. En este primer versículo vemos que Jesucristo nos enseña a todos nosotros, incluyendo sus discípulos y las personas que están oyendo, que incluyen todas esas personas como los fariseos, que van a venir tropiezos, que van a venir situaciones difíciles, que vamos a caer, pero no significa que nos debemos quedar caídos, ¿no? Jesucristo nos llama a que si nosotros tropezamos y caemos, vengamos a Él, nos arrepintamos y pecamos, pidamos perdón y que sea por medio de Él, a través de su Espíritu en nosotros y su palabra, que nos levantemos para seguir adelante con con nuestra meta enfocada en Jesús. Pero Él da una grave advertencia. Hay de aquel por quien vienen, ¿no? Dice que hay un gran woe, un gran castigo para la persona por quien para la persona por quien otra persona cae. Me explico. Los fariseos, ¿no? Están en esta audiencia. Jesús le está hablando a los discípulos, pero los fariseos están escuchando. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Los fariseos eran personas religiosas que querían alejar a la gente de Jesús, querían alejar a la gente de la verdad, querían que la gente siguiera los rituales del Antiguo Testamento, etc. Y eso es hacerlos caer. Es una advertencia, aunque vamos a ver que Jesucristo le está enseñando a los discípulos que no caigan en esa trampa. Es una advertencia indirecta y bien aplicada a los fariseos. Ustedes que están haciendo caer a mi pueblo, ustedes que están haciendo caer, lo están haciendo pecar, ¡ay de ustedes!, dice el Señor Jesús. Versículo 2 dice: mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello. No sé si han visto esas piedras que son gigantescas, son tan grandes que normalmente tienen, ¿verdad?, una mula o un burro o un animal moviéndola porque es muy pesada. Y él dice: mejor que se pusieran esa piedra en el cuello y se arrojaran al mar antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños.
¿Quiénes son estos pequeños? No necesariamente son niños. Y vemos que Jesús tiene un mensaje bien similar. Es en otro momento, otro grupo de personas, pero es el mismo mensaje, donde habla de, ¿verdad?, los niños, y que si alguien lastima a estos niños, le sería mejor, ¿verdad?, tirarse en el mar o no haber nacido. Y lo que Jesús está diciendo es, estas personas que han puesto la fe en mí, estas personas que son de fe, ya sea que son niños en la fe, o son niños en el sentido de hijos de Él, ¿verdad?, hijos de Dios en la fe, si estas personas hacen que estas personas se extravíen y se tropiecen de la fe, el castigo va a ser severo. Porque ¿qué es lo que estaban haciendo los fariseos? Los fariseos estaban siempre siguiendo a Jesús, con la idea no solamente de capturar y destruir a Jesús, como al fin y al cabo Dios se lo permite que lo hagan, sino que están buscando de alguna forma atacar el mensaje de Jesús, para que esta gente que está creyendo o que empiezan a creer se aparten de la fe y se aparten del Mesías, se aparten de Jesucristo. Por lo tanto, es una advertencia grande en contra de esta persona, en contra de estos individuos que hacen que otras personas blasfemen, que hacen que otras personas abandonen la fe, que hacen que otras personas abandonen a Dios. Claro, esa advertencia le fue dada a los discípulos para que los discípulos no cayeran en esa trampa. Le fue dada a los fariseos porque ya ellos lo estaban haciendo y para que lo dejen de hacer. Pero podemos decir que nos es dada a nosotros hoy en día. Nos es dada a nosotros hoy en día para que nosotros también no lo hagamos y nos cuidemos de personas que lo están haciendo. Con el desarrollo del internet, de los medios sociales, la facilidad de imprenta y muchas cosas, lamentablemente hay muchas personas que se han aprovechado de la religión, ¿verdad?, de Dios, de la palabra de Dios, para su ganancia personal, de muchas formas diferentes. Y Pablo nos enseña ese concepto en sus cartas, y nos dice que tengamos cuidado con los lobos disfrazados de ovejas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar alerta, conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia, leyéndola, estudiándola, aprendiéndola, para que podamos reconocer esas personas que hacen daño a los pequeños de Dios. Para que podamos reconocer a estas personas que quieren sacar a las personas de la fe para su ganancia propia, para su beneficio, cualquiera que sea aquello que estén buscando. Y nosotros tenemos que estar alerta y pendientes de no caer en esa trampa. Y mucho peor de ser uno de esos que hace caer a otro en esa trampa. Por eso dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Quiero parar aquí. Jesús habla del perdón en Mateo y habla del perdón aquí. En Mateo es la famosa conversación entre él y Pedro, así que habla del mismo tema, que si alguien me ofende, viene y me pide perdón, yo tengo que perdonarlo. Y Pedro le dice, pero Señor, hasta 70 veces 7, hasta 7 veces. Y Jesucristo le dice, no, hasta 70 veces 7. Eso es una hipérbole, es una exageración, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que Jesucristo nos dice, si peca contra ti 7 veces al día, o sea, 7 hoy, 7 mañana, 7 pasado, con el mismo pecado, la instrucción que nos da Jesús es que lo perdonemos. Y a Pedro le da la misma instrucción en Mateo. ¿Por qué Pedro y por qué Jesús dicen 7 veces? Era costumbre, si lo pueden ver en Levítico, si no me equivoco, que cuando se hacía el sacrificio se echaba la sangre, se rociaba
el arca del pacto, ¿no? Donde estaba el asiento de la misericordia, se rociaba 7 veces para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, ellos dicen, bueno, hasta 7 veces, pensando y haciendo la conexión con que se pide perdón, ¿verdad? Y se rocea la sangre del cordero o del sacrificio 7 veces en el arca del pacto. Y eso nos da a decir que Pedro sí conocía el Antiguo Testamento muy bien. Y Jesucristo le corrige, le dice, no 7, 70 veces 7. Y aquí nos dice 7 veces por día. En otras palabras, una persona que nos ofende constantemente. Y Jesucristo dice, si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. No tienes que cuestionarle el perdón. No tienes que ser tú el juez a ver si su perdón es sincero o no. Nuestro trabajo, nuestro llamado por Dios mismo es perdonarlo. Yo no puedo decirle, no, yo no te voy a perdonar porque tú no eres sincero. No, yo no te voy a perdonar porque esta es la 5ª vez que tú me ofendes y me haces lo mismo. Ese no es el punto de aquí. Todo lo contrario. Lo que nos está diciendo es, perdónalo una y otra y otra y otra vez y demuéstrale el amor de Dios en ti a esa persona al perdonarlo, para que esa persona deje de hacer esa maldad, se dé cuenta del amor de Dios en ti, se dé cuenta del amor de Dios, se arrepienta y se quede en el camino de la fe. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego, 2 o 3 oraciones más tarde, aclara que Dios no nos va a perdonar a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo. Es bien claro eso, hasta hay varias parábolas, hay mucha instrucción referente a ese tema. Y el llamado que Dios nos da es, ustedes me han ofendido, ¿verdad? Dios refiriéndose a nosotros, ustedes me han ofendido y me piden perdón, y mi promesa es, si ustedes me piden perdón, yo los perdono. ¿Y cómo me van a pedir perdón a mí si ustedes no son capaces de perdonar una ofensa menor? ¿Y por qué enfatizo en la idea de que la ofensa es menor? Porque la ofensa que yo le hago a Dios, siendo Dios un ser supremo, un ser infinito, un ser perfecto, y yo siendo este ser acá chiquito, finito, imperfecto, malvado, ignorante, yo me atrevo por mi audacia y mi rebeldía de pecar y ofender a Dios. Por lo tanto, la ofensa hacia ese ser perfecto es enorme en comparación a cualquier ofensa que alguien que está a mi mismo nivel me puede hacer a mí. ¿Entendieron ese punto? Y Dios está diciendo, si ustedes no pueden perdonar este poquito, ¿cómo vienen a donde mí a perdonar, a que yo les perdone este mucho? No sean hipócritas. Ese es el mensaje. Por eso nos da la parábola se me olvidó el nombre ahora. La parábola que hay un señor que me debe, hay un señor que yo le debo, por decir un número, $2 millones. Y él me perdona los $2 millones. Y yo salgo contento y gozoso porque el Señor me perdonó los $2 millones. Y yo voy a donde mi vecino que me debe $10 y se los cobro. Y el vecino me dice, no tengo con qué pagarte. Y yo llamo a la policía y lo meto preso porque los $10 que me debe no me los pagó. Cuando el Señor que me perdonó a mí los $2 millones se enteró, me metió mi preso hasta que yo le pagué el último centavo. ¿Por qué? Porque no fui capaz yo de perdonar esa cantidad menor. Y esa parábola, esa historia, Jesucristo nos la hace para que nosotros podamos entender el concepto del perdón.
cualquier daño que me hayan hecho a mí, ya sea mentira, o asesinato, o algo horrible, en comparación a la ofensa que yo le he hecho a Dios, es como decir 2 millones versus $10. Sí, es una ofensa, pero en comparación es nada. Y si yo pretendo de que Dios me perdone, yo tengo que perdonar a mi prójimo, amar a mi prójimo y amar a Dios al amar a mi prójimo. ¿Okay? Es un mensaje muy importante, muy difícil de hacer en la carne. Por eso es que ¿cómo termina cuando los apóstoles escuchan esta enseñanza de Jesús? Se dan cuenta, yo no puedo hacer esto. Esto es difícil, esto es casi imposible. Señor, aumentanos la fe. Porque si nuestra fe está puesta sobre Cristo Jesús como la piedra angular de nuestra fundación, y el resto de esa fundación son los profetas y los apóstoles que nos dieron la palabra, y esa fe está fuerte y firme sobre esa fundación, entonces, por el poder de Dios en mí, yo voy a poder perdonar a quien me ofende y pedirle perdón a Dios. Pero por mis fuerzas es imposible. Y tú y yo sabemos que eso es cierto. Por eso es la reacción de los apóstoles. Auméntame la fe, porque si no, no puedo. Es imposible. Pero con nuestra fuerza es imposible. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo es posible. El Espíritu de Dios en nosotros nos capacita a hacer esas cosas que antes eran imposibles. Y termino esta sección leyendo el versículo número 6 y dice: entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese sicómoro, desráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y hay una canción muy famosa, ¿no? Un corito muy famoso acerca que tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, y se moverá, ¿no? Es muy famoso, muy pegajoso, pero es basado en la verdad. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué el Señor hace eso para que no se nos olvide? Hablando cuando hablamos de estos fariseos, estos falsos maestros que van a ser piedra de tropiezo. Y que si yo me caigo me debo arrepentir y pararme. Y de una vez los perdono. Y si alguien me ofende, los perdono. Y busco a Dios. Y Dios es el objeto de mi fe. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos dice, si tu fe fuera así de pequeñita, podrías hacer cualquier cosa. Porque no se trata del tamaño de tu fe, se trata del objeto de tu fe. El objeto de nuestra fe es Jesús. De Él proviene la fuerza, de Él proviene el poder, de Él proviene la dirección para que nosotros podamos hacer todo lo que Él quiere que tú y yo hagamos. Y a veces pensamos que se trata del tamaño de nuestra fe, pero no se trata del tamaño, se trata de si mi fe es salvífica, si mi fe está puesta sobre Cristo, que es la roca eterna, si mi fe está centrada en Dios, en su palabra, en sus promesas, entonces yo puedo hacer estas cosas. Y obviamente la idea de que se mueva la montaña, o que se saque este árbol gigantesco y se ponga en este otro sitio, son una hipérbole, es un tipo de lenguaje de exageración para que nosotros podamos entender un concepto. Si mi fe está puesta en Jesús, yo puedo perdonar 7 veces la misma ofensa cada día. Si mi fe está puesta en Jesús, si yo me tropiezo y me caigo, me voy a poder parar firme en el camino que lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Ya vamos viendo cómo funciona esto. La fe que nosotros tenemos que tener es una fe salvífica. Si leemos el libro de Santiago, nos damos cuenta que esa fe salvífica no solamente tiene que creer lo que es correcto, ¿no? El Evangelio, lo que es correcto, la revelación de Dios correcta, según dice la Biblia,
pero también tiene que ser una fe que se ponga en práctica. No es simplemente decir, yo soy cristiano y Jesús es mi Señor y mi Salvador. Es, ok, yo soy cristiano, Jesús es mi Señor y Salvador, y por lo tanto yo voy a obedecerle, amarle en obediencia, vivir una vida que le agrade. Hacer lo que Él me dice, porque lo que Él me dice siempre es bueno, y yo estoy llamado a hacer lo bueno, y si yo no hago lo bueno, para mí es pecado, conociendo lo bueno, ¿no? Eso lo encontramos en Santiago también. Vamos a ver cómo continúa esto. Y fíjense qué interesante, cómo después de esa enseñanza, ahora viene Jesús y nos da una parábola del siervo inútil. El siervo inútil. Una parábola cortita, pero muy importante. Dice, voy a leerlo completo y después hablamos de lo que significa. Dice, ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice, ve enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien, prepárame algo de cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le darás gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Él está hablando a sus discípulos. Él está hablando a sus apóstoles. Y esta enseñanza del siervo inútil nos revela y nos recuerda que el servicio a Dios no es motivo de mérito para nosotros, sino de una obediencia humilde basada en amor. Lo repito, el servicio a Dios que hacemos nosotros no es motivo de mérito. En otras palabras, yo no me merezco nada, sino que es una obediencia humilde basada en amor. ¿Qué diferencia a lo que nosotros pensamos a veces o nos creemos o aprendemos del mundo o los fariseos enseñaron, etcétera? Es una diferencia grande, porque lo que está diciendo Dios es que nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, con nuestras vidas que nos pongan, que ponga a Dios en deuda con nosotros. Todo lo que nosotros hacemos es para agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Y créeme, nosotros vamos a poder estar trabajando una eternidad y nunca, jamás le podremos pagar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuánto menos vamos a poder hacer cosas para poner a Dios en deuda con nosotros? Y ese es el mensaje de esta parábola del siervo inútil. Él está diciendo, hay una relación entre un señor y un siervo, un esclavo. El esclavo está todo el día pastoreando ovejas, esa es su función, ese es su trabajo. Regresa de pastorear ovejas y lo que es correcto, la relación correcta, lo que se ha esperado, no es que el esclavo venga y se bañe y se siente a comer. Por el contrario, dice, ven enseguida, prepárame algo de comer y vístete adecuadamente. El esclavo tiene que venir, arreglarse, darle de cenar a su señor, y cuando ya el señor había comido y bebido, entonces el esclavo puede comer. Y después que haga todo eso, le dice, y no tengo que darte gracias. Porque yo darte gracias implica que yo te debo algo. Por ejemplo, si yo voy a un Burger King o un McDonald's, a una tienda de hamburguesa y compro una hamburguesa, toma, aquí hay $5, dame una hamburguesa. Y yo le doy $5, me da una hamburguesa y me la llevo. Yo no tengo que estar agradecido porque me dieron una hamburguesa la cual yo compré y se supone que me dieran la hamburguesa. Es una transacción de uno a uno. Y tampoco la persona tiene que estar agradecida porque
Él tiene una hamburguesa y la cambia por $5. Ahora bien, si esa persona decide darme la hamburguesa con unas papas fritas o un postre, toma, aquí está. Entonces lo menos que estoy es en deuda con la persona porque me ha dado algo que no me merezco. Me ha dado algo que yo no compré. Y yo lo menos que podría hacer es ser agradecido con esa persona porque estoy en deuda con esa persona. Y estoy agradecido por lo que ha hecho por mí. Pero en el caso del Señor y del siervo, el Señor hizo lo que tenía que hacer y el siervo hizo lo que tenía que hacer. Por lo tanto, el Señor no tiene que agradecerle al siervo que el siervo haya hecho lo que se supone que hiciera de un principio. Por eso es que dice, eres un siervo inútil, en el sentido de que hiciste lo que se te ordenó o lo que tenías que hacer. Ahora bien, si ese siervo deja de hacer algo, vamos a suponer que ese siervo todos los días tenga que hacer A, B y C. Y cuando él hace A, B y C, pues no hay problema, hay paz en la hacienda, en el rancho. El siervo va a hacer su trabajo, hace A, hace B, hace C, come, duerme, descansa y tiene una buena vida porque no es maltratado, no es abusado, él simplemente se levanta, hace su trabajo muy cuidado, le dan alimento, etcétera, albergue y comida. Ahora bien, si ese siervo dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de hacer lo que se supone que yo haga y ni siquiera me da una gracia. Ahora no voy a hacer C, voy a hacer más que A y B. ¿En qué se convierte esa persona? Esa persona se convierte de ser siervo inútil a ser un siervo malo. Porque ahora está fallando. Ahora le falta. Le falta, no está completo. No está haciendo lo que se supone que haga. Ni siquiera lo que se supone que haga hace. Porque tiene un mal concepto de lo que el Señor se supone que haga con él. ¿Ok? ¿Qué muchas cosas podemos aprender de esta pequeñísima parábola, no? Nosotros tenemos que aprender que nosotros no servimos para ser recompensados. Yo no voy a evangelizar para que Dios me recompense. Yo no voy a enseñar la Biblia aquí por internet a todos ustedes para que Dios me recompense. Por el contrario, lo hago porque es mi deber y es tu deber servirle a Dios. Dios nos da talentos a cada uno de nosotros. Y cada cual tiene diferentes talentos o una combinación de diferentes talentos. Hay personas que predican al aire libre. Hay personas que evangelizan en la calle y tienen unas habilidades tremendas. Ya quisiera yo poder hacer algo tan bueno y tan bonito como ellos hacen. Pero ellos lo hacen no para que Dios diga, wow, fulano, qué bien hiciste eso. Toma, aquí te voy a recompensar porque hiciste esto. No, eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Dios no va a hacer eso porque eso es lo que se supone que tú hicieras desde un principio. Por el contrario, si no lo haces, entonces vamos a tener un problema con el Señor. Porque Jesucristo, en el libro de Efesios, nos dice que Jesús preparó unas obras para ti y para mí de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo anduviésemos en ellas. En otras palabras, Él preparó estas obras y dijo, estas son para que Ismael las haga durante su vida. Y yo, mi deber es hacerlas, cumplirlas. Y si yo no las hago, porque no me da la gana, por rebelde, por vago, yo le estoy fallando a Dios. Y si las hago, estoy haciendo lo que se supone que hiciera. Por lo tanto, soy un siervo inútil. Pero Dios está contento con nosotros si nosotros hacemos lo que Él nos llama a hacer. ¿Ok? Nosotros no podemos exigir reconocimiento, sino que reconocemos nuestra dependencia de Dios. ¿Me explico? Yo no pudiera hacer esto que estoy haciendo si Dios no me estuviera conmigo. Yo no pudiera hacer esto que estoy haciendo si yo no dependiera del Espíritu de Dios para que me ilumine, me diera entendimiento, para que yo pueda entenderlo, aplicarlo y después enseñarlo. El yo hacer las obras que Él me manda hacer me ayuda a mí a reconocer una cosa muy importante. Que yo como siervo, como esclavo de Jesucristo,
No puedo hacer nada sin su voluntad. Primero tiene que venir la voluntad de Dios sobre mí para yo poder entonces hacer lo que es de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde está la voluntad del Señor? Bueno, la voluntad del Señor está claramente en la Biblia. Podemos ver su voluntad ahí, su voluntad para nosotros. Cuando nosotros oramos, el Señor nos pone ideas en nuestra mente y en nuestro corazón para que las hagamos. Cosas que son para su gloria, para exaltar a Cristo, para la salvación del perdido, para la edificación del creyente, para ayudar a la persona que está necesitada, para animar al que está caído. Y todo eso viene de Dios, porque es bueno, es basado en amor. Y nos enseña también que nosotros no somos el centro del universo. El centro de mi vida no soy yo. El centro de la vida de mi esposa no es mi esposa. El centro nuestro, lo más importante, es Jesús. Es Cristo. Es quien dejó su trono. Y ahora les voy a explicar para que vean por qué no hay forma que le podamos pagar a Dios nada. Dios, creador de los cielos y la tierra, perfecto, santo, poderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, nos amó tanto, o nos ama tanto, que vio que nosotros nos rebelamos en contra de Él, nos apartamos del camino. Por eso merecemos muerte, porque hemos pecado en contra de Dios, sabiendo que estamos desobedeciendo a Dios. Y aún así Él nos ama, que en vez de darnos el castigo que nos merecemos, se deja el trono, se encarna en una virgen, la Virgen María, toma forma de esclavo, toma forma de siervo, en otras palabras, toma forma humana. Vive una vida de humano y peor aún, de pobreza, de humildad. Vivió una vida en el peor pueblo de Israel, Nazaret. Por eso es que los sacerdotes y los fariseos dijeron: ¿algo bueno ha salido de Nazaret? Claro que no, porque era una ciudad mala. Y ahí vivió el Señor Jesús, ahí creció, nació en Belén, creció en Nazaret. Y para colmo, después, cuando va a hacer su ministerio, más o menos a los 30 años, vive una vida de pobreza, de vagabundo, sin dónde dormir, sin una casa, dependiendo de los demás. Y peor aún, aquellos que Él vino a salvar lo rechazan y lo matan. Lo matan en una cruz. Por eso Jesucristo, cuando está cerca de ese momento, dice: oh Jerusalén, cuántas veces quise guardarte y protegerte y salvarte, como una gallina cubre a sus pollitos con sus alas. Porque Él ama a su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó y lo clavó en una cruz, lo mató como un criminal. Lo entierran, ¿verdad? Lo ponen en una cueva y lo entierran por 3 días. Al tercer día, Jesucristo resucita, la tumba se abre, Él sale y se muestra a la gente: he resucitado, yo soy quien soy. Esto prueba que yo soy el Hijo de Dios. Esto prueba que yo soy el Mesías. Esto prueba que yo soy el Hijo del Hombre, como dice Daniel, el profeta Daniel. Y está con sus discípulos unos 40 días, enseñándole que le enseña todo lo que dice el Antiguo Testamento de Jesús. Y después, antes del día de Pentecostés, Él sube y toma su trono, pero dice: yo voy a volver. Y los ángeles le dicen a los discípulos: no lloren, así como subió, Él va a volver por ustedes. Y Jesús nos da el regalo del Espíritu Santo para empoderarnos y para darnos lo que necesitamos para hacer la obra del ministerio que nos llamó a hacer, para que pudiéramos hacer los frutos y las obras que Él preparó para nosotros de antemano, para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, todo eso, ese sacrificio,
Todo eso lo que aguantó y sufrió y vivió y experimentó, lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener una buena relación con Él, que seamos adoptados en Cristo Jesús, que seamos declarados hijos de Dios, que seamos coherederos con Cristo y podamos vivir una eternidad junto a nuestro Señor Jesús. Y fíjense que uso la palabra Señor, porque Él es Señor y Salvador. Nosotros somos siervos, somos esclavos, y Él es Señor. Y no hay forma que yo pueda pagarle el sacrificio que Él hizo por mí. No existe forma, y no existe el tiempo necesario para eso, ni lo existirá. Y eso está bien, no hay ningún problema. Porque mi meta no es pagarle a Jesús lo que Él hizo por mí. Mi meta es vivir una vida de amor hacia Él, y de obediencia, porque el amor se refleja en obediencia a Cristo. ¿Ya vemos lo que está pasando? Esta es la enseñanza que Jesús le está dando a sus apóstoles, y esta es la enseñanza que Jesús le está dando a nosotros. Seamos siervos inútiles. No tenemos nada de qué engrandecernos, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Porque por misericordia de Dios somos salvos, y por misericordia de Dios podemos ser útiles en el reino de los cielos. Seamos siervos inútiles. Hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Ya está. Ese es todo el llamado. No tienes que exceder, porque número uno no vas a poder exceder. Esfuérzate por hacer lo que Él te llamó que hicieras. Si tú tienes la capacidad y el enfocarte en Cristo, puedes hacer, aunque sea, puedes hacer lo que Él te llamó que hicieras. Y cuídate de los falsos profetas, cuídate de los lobos disfrazados de ovejas, porque como decía en los versículos anteriores, lo que vienen es ¿a qué? A destruir, a hacernos caer, a hacernos tropezar, para que nos alejemos de Cristo, para que nos alejemos de la verdad revelada en su palabra, y para que caigamos en sus maldades y en sus trampas. Bueno, este capítulo es un poco largo debido al contenido, solo vamos a dividir en dos secciones. Vamos a terminar ahora. Hablamos en el día de hoy de Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Debemos poner nuestra mirada en Cristo para que podamos nosotros perdonar a nuestro prójimo, perdonar como Jesús nos perdona a nosotros infinitamente, y recordar que debemos que perdonar para poder acercarnos a Dios y pedir perdón y que Dios nos perdone. Tenemos que ser como el siervo inútil. Tenemos que amar a Dios en obediencia, hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros, que nosotros podamos imitar al Señor Jesús, engrandecer el reino de los cielos y hacer lo que Jesús preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Te exhorto en este día que ames a Dios en obediencia, que glorifiques a Cristo, que esparzas el Evangelio, comparte el Evangelio con tus familiares, con tus seres queridos, con tus vecinos. Te pido que te suscribas al canal. Mientras más personas se suscriban al canal, más personas van a poder recibir estos videos. Comparte el video con tus amistades, seres queridos, para que ellos también se edifiquen en la palabra y crezcan en conocimiento y en verdad de la revelación de Dios. Bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. La próxima semana terminaremos el capítulo 17 con el favor de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.